¿Qué se necesita para descifrar a un genio? Miren, por primera vez en la historia, el mismísimo Steve Jobs le dio acceso total a un biógrafo. Y lo más increíble es que no pidió nada de control sobre lo que se iba a escribir. Así que vamos a meternos de lleno a explorar esas contradicciones y pasiones que al final definieron al hombre que cambió nuestro mundo. Todo empezó con una llamada bastante urgente de su esposa, Lauryn Powell. Esto fue en 2009, justo cuando Jobs se tomaba su segunda baja médica. Y fue ella la que le dijo al autor, si vas a escribir sobre Steve, tiene que ser ahora. Y bueno, Jobs aceptó, pero con una condición que dejó a todos con la boca abierta. Él no iba a tener ningún control. Le dijo al autor, es tu libro. Yo ni siquiera lo voy a leer. A ver, estamos hablando de un nivel de apertura que nadie se esperaba, especialmente viniendo de un hombre famoso por controlar hasta el último detalle de su privacidad. A ver, para de verdad entender a Steve Jobs, tenemos que empezar por la contradicción que lo marcó de por vida, su adopción. Piénsenlo, es una dualidad. Por un lado, sentirse abandonado, y por otro, sentirse totalmente especial, elegido. Esa mezcla, bueno, esa fue la base de toda su personalidad. Y es que esa experiencia, aunque a veces él como que le restaba importancia, le dejó cicatrices muy, muy profundas. De hecho, sus amigos más cercanos estaban convencidos de que su necesidad de controlarlo absolutamente todo venía de ahí. Era como una obsesión por diseñar un mundo a su medida, un mundo perfecto. Quizá porque el suyo, desde el día 1, se sintió totalmente fuera de su control. Y la forma en que él mismo lo contaba es súper reveladora. Cuando hablaba de sus padres biológicos, era de una frialdad casi de laboratorio. Pero ojo, al hablar de Paul y Clara Jobs, sus padres adoptivos, era otra historia. Ahí era tajante, ellos eran sus padres, al 1000%. Y ahí está la clave de todo. Se sintió abandonado por unos, pero al mismo tiempo profundamente elegido y especial para otros. Esa es la dualidad que lo define. Y claro, esta dualidad se ve reflejada en sus años de formación. Jobs se convirtió en una mezcla, una fusión rarísima de dos mundos que, en teoría, no tienen nada que ver. Por un lado, el hacker, el genio de la electrónica de Silicon Valley, y por el otro, el hippie que buscaba la iluminación espiritual. Durante el tiempo que pasó en Reed College, que no fue mucho, e incluso después de abandonar los estudios, Jobs fue armando un rompecabezas de influencia súper particular. Se metió de lleno en el budismo zen, en la meditación, pero al mismo tiempo, su cabeza no dejaba de pensar en la lógica pura de la electrónica, de los circuitos. Y fue justo ahí, en esa mezcla tan improbable, donde empezó a nacer su genio. Y este es un ejemplo perfecto. ¿Cómo es posible que una clase de caligrafía, una clase a la que se metió de oyente después de haber dejado la carrera, terminara cambiando la tecnología para siempre? Pues porque Jobs conectó los puntos, vio la belleza en esas letras y eso lo inspiró a meter múltiples tipografías en el Mac. Una innovación que como Windows copió al Mac, pues terminó en todas las computadoras personales del mundo. Y luego está el tema del LCD. Jobs fue súper directo sobre el impacto que tuvo en él. Para él no fue una cosa de jóvenes, para nada. Fue, y estas son sus palabras, una de las cosas más importantes que hizo en su vida. Dijo que le abrió los ojos y le hizo entender que su misión no era hacer dinero, sino crear cosas increíbles, cosas que de verdad dejaran una marca en la historia. Y bueno, esa convicción de que su visión del mundo era la correcta, lo llevó a desarrollar su herramienta de liderazgo más famosa, y sí, también la más temida. Sus propios compañeros en Apple le pusieron un nombre a ese poder de persuasión casi mágico que tenía. Le llamaban el campo de distorsión de la realidad. ¿Y qué era? Básicamente la habilidad de Steve Jobs para convencerse a sí mismo y a los demás de creer casi cualquier cosa. Era una mezcla de encanto, de carisma, de una persistencia brutal. La gente que trabajaba con él decía que, cuando estabas en la misma habitación, la realidad se doblaba. Podía hacerte creer lo que fuera. Y a ver, este campo fue el motor que llevó a sus equipos a lograr cosas que parecían imposibles. Hizo que la gente rompiera sus propios límites, que se superaran a sí mismos. ¿Por qué? Porque para Steve Jobs, un no se puede simplemente no era una respuesta válida. Pero claro, esta herramienta tenía un lado muy oscuro y no se puede negar. El mismo campo de distorsión que lograba lo imposible, también lo usaba para intimidar, para humillar, para ejercer lo que muchos llamaron una crueldad calculada.
Así que sí, fue la fuente de la grandeza de Apple, pero también de una cultura de miedo. Ahora pasemos a su filosofía de diseño, que era el centro de todo lo que hacía. Y las raíces de esa filosofía, bueno, están en su infancia, en el garaje de la casa de sus padres. Jobs siempre contaba que su padre, que era mecánico, le enseñó algo clave. Le decía que hasta la parte de atrás de un mueble, la que nadie ve, tiene que ser igual de hermosa que la de adelante. Y esa lección se le quedó grabada para siempre. La verdadera elegancia está en cuidar cada detalle, lo veas o no. No hay atajos para un buen diseño. Y esto lo llevaba al extremo, ¿eh? Se obsesionó con que los tornillos dentro del Mac tuvieran un acabado perfecto, aunque solo los técnicos los fueran a ver. Hizo que su equipo rediseñara la caja del Macintosh docenas de veces solo por la sensación al abrirla. Porque para él, el diseño no es cómo se ve algo, es cómo funciona, es el alma de un producto. Y claro, esta obsesión por la perfección total lo llevó a creer ciegamente en una cosa: los sistemas cerrados. Él decía que los mejores productos son conjuntos integrales, o sea, donde el hardware y el software se crean juntos, el uno para el otro. A diferencia de, no sé, Microsoft o Google, que hacen software para que corra en máquinas de otros, Jobs insistía en que la única forma de tener una experiencia increíble era controlarlo todo, de principio a fin. Luego viene esa etapa increíble. Lo despiden de la compañía que él mismo fundó. Pero su regreso a Apple en 1997, fue el inicio de una de las remontadas más espectaculares de la historia. Y todo empezó con una idea muy clara. La famosa campaña Piensa diferente no fue solo un anuncio, para nada. Fue una declaración de principios. Era la vida de Jobs contada en un minuto. Él mismo ayudó a escribir ese texto, un homenaje a los locos, a los inadaptados, a los rebeldes. Y lo hizo porque él era ese loco, ese rebelde. Fue su forma de decir, hemos vuelto, reafirmando el alma de Apple y, sobre todo, la suya. Y vaya que ese loco cambió el mundo, una y otra vez. Pensemos en el legado, el Apple II, la Macintosh, Toy Story con Pixar, el iPod que revolucionó la música, el iPhone que cambió la telefonía para siempre y el iPad. No solo creaba productos, creaba industrias enteras. Ya hacia el final de su vida, cuando enfrentaba su propia enfermedad, Jobs se puso mucho más filosófico. Una vez reflexionó sobre la muerte y dijo: resulta extraño pensar que puedas acumular toda esta experiencia y tal vez algo de sabiduría y que simplemente desaparezca. Aquí vemos un lado mucho más vulnerable, ¿no? La lucha de alguien que acumuló tanto, enfrentándose a la idea de que todo se acaba. Pero incluso en ese momento, después de pensar en la muerte como un interruptor que se apaga y ya, soltó una de esas genialidades suyas. Dijo, con una pequeña sonrisa: a lo mejor por eso nunca me gustó poner botones de encendido y apagado en los aparatos de Apple. Una conexión poética, casi perfecta, en un momento tan profundo. Y al final, la historia de Steve Jobs nos deja con esa pregunta flotando en el aire. ¿Qué se necesita para cambiar el mundo? ¿Hace falta esa mezcla tan compleja de genialidad y crueldad, de una intuición brillante y a la vez una tiranía absoluta? Su legado, eso es innegable, pero el código fuente de su personalidad sigue siendo tan complejo y contradictorio como elegantes y simples eran los productos que creó.